Acababa de salir de una subasta benéfica cuando vi a mi hijo, quien debería estar en preescolar, recogiendo basura en la acera. No quiso decirme qué había pasado, solo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Algo andaba muy mal. Al revisarlo, noté que tenía marcas pequeñas en la piel. Tomé una foto y la compartí en el grupo de padres del preescolar. Un hombre, que se hacía llamar el papá de Jaden, respondió con desprecio, diciendo que su hijo lo había hecho como castigo porque el mío no lo llamó Maestro Jaden. Alegaba ser el esposo de Serenity Summers, mi esposa, que lleva 10 años en estado delicado, lo cual hacía imposible su historia. La maestra de la clase lo apoyaba, y muchos padres también. Justificaban lo ocurrido como una forma válida de disciplina. Al llegar a la escuela para exigir explicaciones, fui rechazado. Me informaron que mi hijo había sido expulsado, mientras el supuesto esposo de Serenity era tratado como una figura de autoridad. Nadie escuchó lo que tenía que decir. Incluso comenzaron a burlarse de mí, cuestionando mi apariencia y mis bienes, afirmando que yo no podía ser el verdadero esposo de una mujer tan poderosa. Intenté defenderme, pero fui ignorado. Me enfrentaron con desprecio, destruyeron mis pertenencias y expusieron públicamente a mi hijo y a mí como si no tuviéramos valor. Cuando pedí ayuda, mi solicitud fue ridiculizada. La situación empeoró a medida que otros se unían a los insultos. En medio del caos, mi hijo mostró signos de dolor físico y tuve que protegerlo. Antes de que pudiera hacer algo más, el lugar se llenó de autos de lujo. Hombres de traje descendieron rápidamente. Segunda parte. El zapato ensangrentado de mi hijo aún estaba entre mis manos cuando escuché los neumáticos chirriar. Varios autos, todos negros, todos iguales, con los vidrios polarizados, se detuvieron frente al jardín de infancia con precisión militar. Las puertas se abrieron al unísono y un enjambre de trajes oscuros descendió sobre el lugar. Un padre a mi izquierda murmuró: «¿Qué demonios es esto?». El papá de Jaden, todavía con su pie encima de mi cara, intentó mantener su pose arrogante, pero noté el pequeño tic en su mejilla. Algo le decía que esto no era una escena que él hubiera planeado. Los hombres de traje no dijeron una palabra al principio. Se limitaron a rodear el área, distribuyéndose por el patio como si lo hubieran ensayado. Uno de ellos se acercó directamente a mí, me ayudó a levantarme con extrema delicadeza y sin darme tiempo a decir nada, se quitó el auricular del oído y dijo: «Señor Thompson confirmado. Lesión facial. Múltiples contusiones. El menor también presenta signos de trauma grave. Que entre el equipo médico». Ya. El ambiente cambió como si alguien hubiera apagado el interruptor del caos. 2 paramédicos salieron del segundo coche, uno de ellos con una camilla, el otro con un botiquín. Uno de los niños que hacía poco se burlaba de mi hijo, ahora se escondía detrás de su madre. Mudo. La señora Davis había desaparecido del cuadro como una cucaracha huyendo de la luz. El resto de los padres se habían congelado. «¿Qué está pasando aquí?», gritó por fin el papá de Jaden, apuntando con el dedo. «Yo soy el esposo de Serenity Summers. Ella es la mujer más rica del país. Este hombre es un impostor». Una mujer salió de uno de los autos. Traje crema, cabello recogido, voz de cuchilla afilada. «¿Ah, sí? ¿Podría decirnos cuándo se casaron? ¿Dónde? ¿Bajo qué jurisdicción?». El papá de Jaden vaciló. «Eso no es asunto suyo. Tengo pruebas, ella me dio esto». Mostró su reloj de diamantes. «¿Ven? Este reloj vale más que este tipo entero». La mujer asintió. Sacó un pequeño dispositivo y escaneó el reloj. Curioso, porque este reloj fue registrado como robado hace 6 años. Propiedad de Serenity Summers. Ella firmó personalmente la denuncia. Siguiente intento. Las risas ahora eran otras, más frías, más peligrosas. «Señoras y señores», dijo el hombre que me había ayudado a levantarme, girándose hacia todos con voz clara. «Les presento al señor Nathaniel Thompson, presidente del consejo de Summit Group, copropietario legítimo junto con Serenity Summers, su esposa. Acaban de presenciar y participar en una agresión múltiple contra él y su hijo menor. Todo está grabado». Los murmullos se volvieron susurros asustados. Una madre empezó a llorar. El hombre continuó. «Ya se notificó a la policía. Sin embargo, por instrucción directa del señor Thompson, nadie abandonará el lugar hasta que se verifiquen identidades, se revisen cámaras y se atienda a los heridos.
Les sugiero colaboración. ¡Esto es una trampa!, gritó el papá de Jaden. Dando un paso atrás, fue inmediatamente interceptado. Le sujetaron los brazos con profesionalismo. No violencia, autoridad absoluta. No es una trampa, dije, mi voz finalmente estable. Es la verdad, y lleva años en silencio. Mi hijo me abrazó por la cintura con su único brazo sano. Lo cargué, y esta vez no temblaba. Los demás padres me miraban como si me estuvieran viendo por primera vez. Uno intentó decir algo, pero otro lo calló con un codo. No había defensa posible. Quiero que atiendan a mi hijo primero, ordené a los paramédicos. Está herido. Yo puedo esperar. Uno de ellos asintió con respeto, sin hablarme como a un cliente, sino como a alguien que conocían. Y alguien busque a la directora de esta institución, ahora. Varios de los presentes intentaron escabullirse, sin éxito. Uno de los agentes ya había trancado las puertas principales. En un rincón del jardín, el niño gordito que había empujado a mi hijo jugaba con un pedazo de cinta del suelo, ajeno a la caída de su reino. Nadie lo aplaudía ya. Todo el teatro de poder se había derrumbado. Y lo mejor era que yo no había tenido que levantar la voz. La verdad sola hizo su trabajo. Mi hijo me miró desde la camilla, con ojos tranquilos. ¿Vamos a estar bien ahora, papá? Respiré hondo. Sí, hijo. Pero eso no significa que sea el final. Recién empieza. Y por primera vez en mucho tiempo, creí lo que decía. El video se había hecho viral antes de que terminara la tarde. No fue publicado por mí, ni por los hombres de traje. Fue uno de los padres que, al verse acorralado, intentó limpiar su nombre filtrando las grabaciones. Pero lo que consiguió fue todo lo contrario. Dejó en evidencia lo que muchos querían ignorar. Las imágenes mostraban cómo un grupo de adultos, todos bien vestidos, bien conectados y bien seguros de sí mismos, humillaban y acosaban a un hombre y a su hijo, sin importar el dolor evidente en sus rostros. Y todo por estatus, por miedo, por un nombre. No se mostraron golpes, no hacía falta. Bastaba con las miradas, los comentarios, la arrogancia de quienes creían tener impunidad. Los titulares eran claros. La élite desenmascarada. Humillan al verdadero esposo de Serenity Summers. Del desprecio a la vergüenza. El día que el poder cambió de lado. Niño de 5 años humillado por compañeros de clase. El hijo de Serenity Summers en el ojo del escándalo. Yo no hablé con la prensa. No lo necesitaba. El silencio también es una forma de mensaje. Esa mañana, la escuela amaneció con cintas en la entrada. Suspendida temporalmente. Las autoridades educativas comenzaron una auditoría inmediata. El Ministerio de Educación lanzó un comunicado público anunciando una investigación sin precedentes sobre favoritismo, elitismo y abuso institucional. La señora Davis fue la primera en ser destituida. El director renunció. Algunos padres intentaron desaparecer discretamente de las redes sociales. Otros publicaron disculpas demasiado largas para ser sinceras. Mientras tanto, yo me enfoqué en lo único importante. Mi hijo. Estábamos en casa, compartiendo cereal. Su comida favorita, aún más que cualquier desayuno de hotel 5 estrellas. Tenía su pijama de dinosaurios y una sonrisa tranquila, esa que había desaparecido durante semanas. Papá, ¿ya no vamos a volver a esa escuela? No, respondí, tranquilo. Vamos a encontrar una mejor, una donde nadie se crea más que los demás. Asintió. Y luego, con esa lógica infantil implacable, preguntó, ¿entonces Jaden va a una escuela para niños malos? Tuve que contener una risa. Creo que Jaden va a un lugar donde le enseñen que ser bueno no significa ser fuerte, significa saber cuándo dejar de lastimar. El silencio llenó la sala. Luego él soltó. Eso suena aburrido. Sí, reí. Pero a veces, lo aburrido salva vidas. En la televisión, una nueva noticia. El impostor había sido oficialmente imputado por usurpación de identidad, falsificación de documentos y corrupción de menores. Su nombre verdadero fue revelado. Marco Rendón, un exconvicto con historial de estafas sofisticadas. Había falsificado un matrimonio con Serenity usando documentos manipulados, comprado testimonios y corrompido empleados para crear una fachada. Incluso tenía fotografías editadas. Lo curioso fue que su seguridad se basaba en una premisa. Nadie iba a cuestionar al esposo de una multimillonaria.
excepto que la multimillonaria nunca se casó con él, y su verdadero esposo estaba vivo, atento, y ya no tenía miedo. Marco fue detenido sin espectáculo. No hubo persecución, ni cámaras esperando en la comisaría, solo una puerta cerrándose, sin aplausos, sin discursos. Y mientras el mundo hablaba de él, yo comencé a recibir algo extraño. Cartas. No de admiradores, de empleados antiguos de la empresa, de padres que también habían sido silenciados, de niños expulsados injustamente por no tener el apellido correcto. Una decía: Señor Thompson, yo también vi a mi hijo ser tratado como inferior. Gracias por hablar cuando nadie lo hizo. Le mostré esa carta a mi hijo. ¿Eso es una carta real?, preguntó, tocando el papel con cuidado. Sí, y hay muchas más. ¿Todas tienen dibujos? No, pero esta. Le mostré una con una flor mal dibujada. Esta sí. La colgamos en la pared del comedor, al lado de su dibujo de un dinosaurio de 3 patas que había nombrado Superdino. Esa noche, mientras lo arropaba, me dijo algo que no olvidaré nunca. Papá, ¿puedo decir que soy el hijo de Serenity Summers? Puedes decir que eres hijo de la mujer más fuerte que conozco. Sonrió, cerró los ojos, y yo, por primera vez en años, también dormí tranquilo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró a las 6:07. No era un mensaje del equipo legal, ni de la prensa, ni del consejo administrativo. Era de la clínica privada donde Serenity llevaba 10 años. Me quedé sentado en la cama unos segundos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Señor Thompson, creemos que su esposa está mostrando respuestas neurológicas nuevas. Sugerimos que venga lo antes posible. Me vestí en silencio. Mi hijo aún dormía, boca abajo, con el pie vendado fuera del cobertor como si buscara frío. Le dejé una nota en la mesita. Voy a ver a mamá. No manejé. No podía. Pedí que me enviaran un coche. Mirar el camino a través del vidrio oscuro fue como observar la realidad desde otro lugar. Mis dedos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Una esperanza muy frágil, como una burbuja de jabón flotando entre manos sucias. Cuando llegué, la doctora Aguilar me recibió con un rostro que no mostraba ni buenas ni malas noticias. Solo datos. Señor Thompson, notamos que durante la noche, su esposa giró la cabeza hacia la voz de una enfermera. También pestañeó en secuencia al recibir un estímulo táctil. No es una garantía, pero es una señal. ¿Una señal de qué? De que podría estar regresando. Entré solo. El cuarto era el mismo de siempre. Blanco, sereno, con el leve zumbido de las máquinas como único sonido constante. Serenity estaba allí. Igual y diferente. Tenía el rostro un poco más relajado. Su respiración era más profunda. Me senté junto a ella. Buenos días, amor. Nada. Pero no esperaba una respuesta. Aún no. No sabes todo lo que ha pasado. Aunque probablemente sí. Eres tú, después de todo, capaz de enterarte de cosas hasta dormida. Me reí un poco. Mi propia voz sonaba rara, como si alguien más hablara. Te perdiste un show. Apareció un tipo diciendo que era tu esposo. Usaba tu nombre como si fuera un perfume nuevo. El colegio casi destruye a nuestro hijo por no llamarlo príncipe. Serenity no se movió, pero juraría que sus labios ¿no estaban más sueltos? No lo permitiré más. Lo sé. Tardé mucho, pero no más. La enfermera entró con una taza de café. Le agradecí. Cuando se fue, apoyé mi frente contra la cama. Te extraño. Más de lo que creía posible. Me haces falta. Incluso cuando pienso que me las arreglo, descubro que no. Que solo estoy conteniendo el desastre. Entonces lo oí. Un susurro. Apenas un roce de aire. Nate. Me quedé inmóvil. Pensé que lo había imaginado. Levanté la cabeza lentamente. ¿Serenity? Sus párpados temblaron, y esta vez lo vi. Una lágrima, pequeña, precisa. ¿Estás conmigo? La vi intentar mover los labios otra vez. No salió sonido, pero lo intentaba, sin pausa. Presioné el botón de emergencia. La doctora Aguilar entró, seguida de 2 asistentes. No gritaban, no corrían. Todo se movía como un ballet médico afinado. Está respondiendo, dije, aún de rodillas. Está despertando. La doctora me miró, y por primera vez, sonrió de verdad. Bienvenida de vuelta, señora Summers. No me fui ese día. Dormí en el sillón del cuarto.
y al día siguiente le conté todo a nuestro hijo. Al principio no lo creyó. Me miró con esa expresión que solo los niños saben hacer, mezcla de esperanza, sospecha y miedo de ilusionarse. ¿De verdad? Sí, dijo mi nombre, y lloró. Mamá está luchando por volver. Él me abrazó tan fuerte como pudo. No dijo más, solo apoyó su cabeza en mi pecho, y por primera vez desde lo ocurrido, respiramos juntos, como familia. El tercer día después de que dijo mi nombre, Serenity abrió los ojos. No fue un gesto grandioso. No hubo música de fondo ni cámaras. Solo su mirada, lenta, enfocando el techo y luego girándose hacia mí. Y allí estaba, ella, la mujer que había estado dormida por una década, reapareciendo como si nunca se hubiera ido. ¿Cómo está él? Preguntó la voz apenas audible. Está bien, está mejor desde que tú abriste los ojos, respondí, con la garganta hecha un nudo. ¿Le dolió? Una pausa larga, su mirada se nubló un segundo. Escuché cosas. No podía moverme, pero escuché. Me senté junto a ella, tomándole la mano. Sí, lo lastimaron, pero resistió. Y ahora estamos juntos. Te ha esperado todos los días, Serenity. Hasta dejó su osito para que lo cuidaras tú. Ella intentó sonreír, apenas 1 milímetro de movimiento, pero fue suficiente. La rehabilitación fue lenta, como caminar por agua. Movimientos pequeños, ejercicios diarios, memoria volviendo como piezas dispersas de un rompecabezas. Pero Serenity no era del tipo que se rendía. Cada mañana pedía su tablet. Cada noche preguntaba por el estado de la empresa. ¿Qué pasa con el consejo? ¿Alguien intentó mover acciones mientras yo dormía? ¿De verdad quieres hablar de eso ahora? Si alguien tocó mi porcentaje, prefiero saberlo antes de que me enseñen a volver a escribir mi firma. En una de esas sesiones, la fisioterapeuta se rió tanto que tuvo que salir del cuarto. Serenity estaba volviendo en todos los sentidos. La primera vez que vio a nuestro hijo desde su despertar, él se escondió detrás de mí. «Mamá está rara», susurró. «No, mamá está volviendo a ser ella». Ella lo miró desde la silla de ruedas. «¿Te cortaste el pelo?» «Sí», dijo él desconfiado. «Pues dile a tu papá que deje de peinarte como ejecutivo. Tienes 5 años. El estilo rebelde te queda mejor». Él sonrió. Poco a poco se acercó. Tocó su mano. «¿Todavía eres mi mamá?» «Soy más tuya que nunca», dijo ella, y por un momento, el mundo se detuvo. Con el pasar de las semanas, Serenity retomó el control de su cuerpo y de su entorno. Aún no caminaba sola, pero podía moverse por la casa en una silla motorizada que odiaba y amaba en igual medida. «Esto es lo más caro que he comprado, y aún así hace el mismo ruido que un carrito de supermercado», bromeó un día. Le gustaba pasar las tardes mirando por la ventana del estudio. Un día me pidió algo que no esperaba. «Tráeme los documentos del fideicomiso y la tablet. Quiero revisar los archivos del colegio». ¿Ahora? Dormí 10 años, Nate. Me debes al menos poder trabajar en bata por una semana. Y lo hizo. Revisó nombres, conexiones, transferencias, correos. Descubrió que Marco Rendón había recibido ayuda de un exabogado de la empresa. Lo despidió desde el iPad. Listo. Primera decisión post-coma. No se lo dije, pero lloré esa noche. No frente a ella. Solo, en la cocina. Porque había vuelto. Porque seguía siendo ella. Porque aún quería cambiar el mundo. Un día, mientras le ayudaba a cepillarse el cabello, me miró en el espejo. ¿Te quedaste todo este tiempo? Sí. ¿No te fuiste? ¿Ni una vez? Nunca. ¿Pensaste en rehacer tu vida? No sin ti. ¿Mentiste a alguien sobre tu situación? A todos. Ella se quedó en silencio. Luego, con voz seca, preguntó: «¿Qué tan mal está mi cabello?» Reí. «Es el mismo de siempre. Irreverente, imponente, brillante, como tú». «Mientes bien», dijo sonriendo por primera vez con los labios completos. «Pero esa respuesta te salvó del sofá esta noche». Serenity había vuelto. No perfecta, no igual, pero real, presente, con cicatrices y fuerza, y con la decisión de proteger lo que habíamos construido. Y lo mejor de todo, ya no estábamos solos. Éramos 3, y esta vez, los 3 estábamos despiertos. Marco Rendón fue llamado a juicio en menos de 2 meses. No hubo cámaras en la sala. Serenity lo exigió así.
No quiero que esto se vuelva entretenimiento. Quiero que se vuelva jurisprudencia. El día anterior al juicio, nos sentamos juntos en el estudio. La luz entraba filtrada por las cortinas, iluminando los papeles que tenía delante. Nuestro hijo jugaba en el rincón, haciendo castillos con bloques de madera y dándoles nombres ridículos como Castillo de los que no gritan y Reino de los niños que no empujan. ¿Estás segura de que no quieres que pidamos la condena máxima?, le pregunté. Ella levantó la vista. ¿Condenarlo para qué? ¿Para que pase años encerrado mientras el sistema lo alimenta y nosotros lo olvidamos? ¿Y entonces? Quiero que pague, literalmente, que trabaje, que devuelva cada peso robado, cada pintura destruida, cada terapia que necesitó nuestro hijo, que cada minuto de su vida esté dedicado a reparar lo que intentó arruinar. No quiero verlo castigado, quiero verlo útil, aunque le duela. No dije nada, pero una parte de mí sonrió. Serenity no había perdido ni su ética, ni su filo. El día del juicio, Marco entró esposado pero sin perder la postura, aún con esa sonrisa ladeada de quien cree que puede negociar hasta el final. Nos miró desde su banca, como quien busca medir el terreno, pero no encontró lo que esperaba. Serenity estaba sentada erguida, sin maquillaje, con un traje gris claro y la mirada de alguien que ha visto la guerra y ha vuelto por su cuenta. El juez enumeró los cargos: usurpación de identidad, falsificación de documentos, manipulación institucional, corrupción de menores. Marco intentó hablar. Sus abogados lo callaron. Se declararon culpables de la mayoría. Entonces vino la propuesta. El equipo legal de Serenity había diseñado un acuerdo inusual. No prisión, sino restitución estructurada. Durante los próximos 15 años, Marco trabajaría bajo un programa judicial especial que le impedía manejar dinero propio. Todo ingreso sería embargado directamente y destinado a 3 fondos: uno para la recuperación del patrimonio dañado, otro para proyectos educativos éticos en escuelas privadas, y el tercero para terapias de niños víctimas de violencia institucional. Además, tendría prohibido usar cualquier red social, registrar empresas o aparecer en medios bajo pena de cárcel inmediata. Marco quería negociar. Serenity se adelantó. Si rechaza el acuerdo, no hay más trato, solo prisión, y ninguna mención pública. Nadie sabrá su nombre, solo será otro número más. Se quedó en silencio. Aceptó. Afuera del juzgado, nadie nos esperaba. Y eso era perfecto. Ninguna celebración, ninguna venganza, solo cierre. De camino a casa, en el auto, Serenity tomó mi mano. Gracias por no matarlo. Gracias por hacer que no tuviera que hacerlo, dije. Nuestro hijo desde su asiento trasero interrumpió. ¿Podemos comer hamburguesas? ¿Eso quieres para celebrar la justicia?, le pregunté. Quiero papas también. Nos reímos los 3. Fue la primera vez que celebramos algo sin pensar en lo que habíamos perdido. Al día siguiente, Serenity dio su primera entrevista desde su regreso. No mencionó a Marco. No mencionó el caso. Solo habló de una idea. La ética no se enseña con castigos. Se enseña con ejemplos. Por eso hoy anunciamos un nuevo programa llamado Clase No Se Compra. Un fondo educativo que buscará llevar valores reales a las instituciones que olvidaron cómo enseñar dignidad. Y al final, dijo algo que quedó resonando días después. No quiero que mi hijo crezca con miedo. Quiero que crezca con criterio. La diferencia es sutil, pero decisiva. Ese fue el día en que dejamos de ser víctimas y comenzamos a ser una familia que construía otra vez. Después del juicio, la casa se sintió más grande. No por su tamaño, por el silencio distinto. Era el tipo de silencio que aparece cuando ya no hay monstruos escondidos en el armario. Nos mudamos del ala antigua a la parte nueva de la casa, más soleada, con un jardín interno que Serenity había diseñado en sus planos 10 años atrás, cuando pensaba en un lugar para criar a un hijo que todavía era solo una idea en la cabeza de ambos. ¿Recuerdas que esta era mi zona de retiro?, dijo mientras la empujaba suavemente en su silla eléctrica por el pasillo. Me acuerdo que querías convertirla en un invernadero, y que me gritaste porque confundí orégano con menta. Tú hiciste mojitos con orégano, me los diste a probar, casi muero. Fue experimental. Fue un delito, nos reímos. Lo hacíamos más seguido ahora. Había espacio para eso. Nuestro hijo también estaba cambiando. Seguía sensible, con miedo de que algo malo volviera. Pero poco a poco recuperaba su energía natural. En una sesión con la terapeuta,
Le preguntaron qué quería ser de grande. Él respondió, quiero ser como mi papá, pero sin corbata. Y luego, o como mi mamá, pero sin la parte de estar dormido. Ambos reímos al escucharlo desde la sala de espera. No lo corregimos. No hacía falta. Él había entendido todo. Serenity decidió no volver a la dirección general de Summit Group. Al menos no por completo. Quiero tiempo para ser humana otra vez. Quiero poder tener un mal día sin que eso baje las acciones. Pero sigues queriendo leer los reportes trimestrales, ¿verdad? Por supuesto. Tampoco me volví idiota. En vez de regresar como CEO, se unió como consultora de estrategia en un área nueva. Impacto social. Desde su tablet, acompañada siempre por una taza de té de jengibre que fingía odiar, diseñó campañas de educación ética y programas para empresas que querían algo más que marketing vacío. Yo tomé otro camino. Comencé a visitar universidades como invitado, charlas breves, informales, sin discursos preparados. La primera vez me presentaron como el esposo de Serenity Summers. Respondí, eso es como decir que el café es famoso por estar junto al croissant, pero lo acepto. La sala se rió, y ahí supe que tenía algo para decir. No hablaba de negocios, hablaba de errores, de cómo la arrogancia puede disfrazarse de lógica, de cómo el silencio puede parecer prudencia cuando es en realidad miedo, y de cómo amar a alguien que está dormido por una década puede doler, pero también sostenerte. Un joven me preguntó, ¿por qué no la dejaste? Respondí, porque nunca me fui. En casa las cenas eran sagradas, nadie con pantallas, nadie con llamadas. Una noche, nuestro hijo tomó la palabra mientras comíamos arroz con huevo y algo que Serenity llamó ensalada de batalla. ¿Ustedes eran novios cuando eran jóvenes? Nos miramos. Sí, dijo Serenity, pero tu papá era muy torpe. Tu mamá me perseguía. ¡Mentira! Me mandabas flores a mi oficina. Porque tú no sabías ni escribir un correo romántico. Nuestro hijo reía tanto que casi se cae de la silla. Esa noche, mientras lo acostaba, me preguntó, ¿ustedes se siguen queriendo? Lo miré a los ojos. Más que antes. ¿Y por qué? Porque pasamos por un monstruo y salimos los tres juntos. Él asintió como si hubiera entendido todo. Y quizás sí. Antes de dormir me senté al lado de Serenity en el sofá. Ella cerraba un documento en su tablet. Tenía el cabello suelto, ya más largo, y ese brillo en los ojos que anunciaba que estaba planeando algo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, quiero escribir un libro. ¿Tú? Sobre ética, liderazgo y cómo mantener una empresa sin perder el alma. ¿Título? Dormí 10 años. Ustedes arruinaron el mundo en 2. Reí tanto que me dolió el estómago. Te amo, le dije sin aviso. Ella me miró. No sonrió. También yo, Nate. No como antes. Más. Mucho más. Nos quedamos en silencio. Y esta vez, era el tipo de silencio que da paz. El edificio de la Summit Group seguía igual. Cristales espejados, recepción minimalista, el aroma exacto de café caro con notas de pretensión. Solo que esta vez, el cartel de bienvenida no decía Comité de Inversores ni Mesa Ejecutiva. Decía, Reunión de Reencuentro, Proyecto Clase No Se Compra. Habían pasado semanas desde el juicio y la rehabilitación de Serenity. Ahora, con una fuerza nueva, ella había convocado a los altos directivos para presentar la nueva cara del imperio. Menos músculo, más conciencia. ¿Y si no vienen? Le pregunté mientras ajustaba su cinturón en la silla. Vendrán. La curiosidad les pesa más que la ética, respondió con ese tono seco que me enamoró hace años. Llegaron todos, los viejos tiburones de la sala de juntas, algunos con sus relojes enormes, otros con sonrisas cautelosas. Todos sabían que algo había cambiado. Lo olían. No sabían si temerlo o aplaudirlo. Serenity entró como una tormenta elegante. Silla eléctrica, cabello recogido y un cuaderno de anillas que llevaba su firma en la portada. Summit, año 11. ¡Buenos días! No sonrió. Nunca lo hacía en reuniones importantes. Eso lo reservaba para su hijo. Gracias por venir. Si esperaban otra guerra por control accionario, pueden relajarse. Hoy no vamos a pelear. Hoy vamos a decidir si merecemos seguir existiendo. Los murmullos cesaron. Nadie respiraba demasiado fuerte. Durante mi ausencia, el valor de mercado subió.
Y también, irónicamente, nuestro nivel de insensibilidad. Se aprobaron inversiones cuestionables, se silenciaron voces internas y se protegieron impostores porque traían beneficios inmediatos. No los culpo, estaban haciendo lo que la industria exige, pero yo no construí esto para eso. Abrió su cuaderno. A partir de ahora propongo la creación de un consejo ético permanente, con poder de veto, independiente, compuesto por empleados, exbecarios y, sí, incluso consumidores. Quiero que los próximos productos pasen por ellos antes de llegar al mercado. Alguien alzó la mano. ¿Y los inversores? Quienes no quieran quedarse pueden irse. No habrá represalias. No haré comunicados. Pero no volverán. Otro preguntó. ¿Quién tendrá la última palabra? Ella me miró. Luego miró al fondo de la sala, donde nuestro hijo jugaba con su osito sentado en una silla giratoria. Mi familia. Porque si no puedo defender esto frente a mi hijo, entonces no vale la pena hacerlo. Silencio total. Después de la reunión, nos quedamos los tres en la terraza del edificio. Nuestro hijo tenía un cono de helado en la mano y manchas en la nariz. ¿Te fue bien, mamá?, preguntó. Creo que sí. Nadie me gritó, es un buen comienzo. ¿Y si no te hacen caso? Entonces sabré que debo gritar más fuerte. ¿Puedo gritar contigo? Ella lo abrazó con un brazo. Siempre. Pero primero terminas el helado. Días después, comenzaron a llegar solicitudes de universidades y ONGs. Querían conocer el modelo clase no se compra, pedir asesoría, incluir el concepto en programas de formación. Y de pronto, me vi dando charlas con Serenity sentada al lado. Ella hablaba de liderazgo, yo hablaba de errores. Ella mostraba gráficos, yo contaba anécdotas. Nuestro hijo nos dibujaba en una pizarra al fondo, con capas de superhéroes. Un día, después de una charla, una joven se nos acercó y dijo, «Gracias. Antes de escucharlos pensaba que ser fuerte era gritar más alto. Ahora entiendo que también es saber cuándo callar». Serenity le tomó la mano y respondió, «Y saber cuándo volver a hablar. No dejes que te apaguen». Volvimos a casa esa noche agotados. En la sala, nuestro hijo nos esperaba con algo escondido detrás de la espalda. «Tengo una sorpresa». Nos miramos, intrigados. Él sacó un dibujo. Era nuestra familia. Ella en su silla, yo con mi café derramado en la camisa y él en el medio. Encima había escrito, «Mis papás son los jefes del mundo, pero también me dejan ver dibujos». Serenity lo colgó en la nevera con un imán con forma de brócoli. «Es oficial», dijo. «Hemos triunfado. Y esa noche, por primera vez, no soñé con cosas que me asustaban. Soñé con nuestro hijo escribiendo el futuro». La invitación llegó por correo impreso. Un sobre blanco, con letras doradas y el logotipo del jardín de infancia en la esquina superior. Acto de reinauguración del Centro Educativo Primavera. Nueva administración, nuevos valores, nuevos comienzos. Lo leí 2 veces antes de mostrárselo a Serenity. «¿Crees que es una trampa?», pregunté medio en broma. Ella arqueó una ceja. «Si lo es, tienen mejor diseño gráfico que antes». El patio ya no tenía el mismo aspecto. Pintaron los muros con colores vivos, quitaron la fuente ornamental que nunca funcionaba y colocaron bancos pequeños con tejados de madera. Ahora parecía un lugar para niños, no para adultos jugando a la realeza. La nueva directora era joven, con lentes grandes y una sonrisa sincera. Se presentó como Elena Vargas, exdocente de escuelas rurales. Al parecer, había sido nombrada por una junta temporal designada tras la intervención del ministerio. «Señor Thompson, señora Summers, gracias por venir. Esta escuela no tiene nada que ver con la anterior. Literalmente. Hasta las pizarras son nuevas». Nos llevó a un pequeño auditorio, donde varios padres esperaban sentados con sus hijos. Algunos nos miraban con reconocimiento, otros con incomodidad, pero nadie con arrogancia. Una pantalla se encendió. Apareció un video de niños jugando juntos, aprendiendo a resolver conflictos con títeres, con voz en off explicando un nuevo plan pedagógico basado en empatía, trabajo en equipo y responsabilidad emocional. Y entonces apareció nuestro hijo. En el video estaba explicando una actividad a otros niños. Con una voz seria dijo, «Si alguien se cae, no se ríe, se ayuda. Y si alguien empuja, se habla con la profe, no con los puños». Serenity apretó mi mano. No la miré. Sabía que estaba conteniendo las lágrimas como yo.
Después del video, la directora tomó el micrófono. Hoy damos inicio a una nueva era, con respeto, con juego, con inclusión, y queremos reconocer a un niño que nos ayudó a recordar lo importante. Un niño que fue tratado injustamente y que, aún así, nos dio una lección de valentía. Se giró hacia nuestro hijo, que estaba distraído tratando de sacar una miga de galleta de su zapato. Queremos invitar al escenario a nuestro pequeño gran maestro de convivencia. Él subió sin saber bien qué pasaba. Le entregaron un diploma y una medalla con forma de estrella. Dijo, ¿puedo devolver esto si me da vergüenza? La sala estalló en risa, incluyendo nosotros. Luego, más serio, agregó, está bien recibir premios, pero también está bien solo ser buena persona, aunque no te den nada. Y se bajó corriendo, como si nada. Al terminar el acto, algunos padres se nos acercaron. Uno de ellos, visiblemente incómodo, me dijo, yo fui parte de lo que ocurrió. No tengo palabras, solo espero que podamos hacerlo mejor ahora. Mi hija me enseñó más en 2 semanas aquí que yo en toda su vida. Le estreché la mano. No como un símbolo de reconciliación épica, solo como gesto de que no había que seguir eligiendo entre orgullo y cambio. Incluso la señora Davis estaba allí, en el fondo, con ropa sencilla, sin maquillaje. Me acerqué. ¿Volvió para supervisar? No. Volví como voluntaria. Me ofrecí para limpiar los baños. Me pareció apropiado. No supe qué decir, pero su voz tenía otra textura. No la de una maestra orgullosa, sino la de una persona que entendió tarde que el daño duele más cuando uno lo ve desde afuera. Camino a casa, en el auto, nuestro hijo estaba con la medalla en la mano. ¿Esto vale mucho? Vale más que un trofeo de oro, dijo Serenity, porque nadie te lo pidió, lo ganaste siendo tú. Entonces no lo voy a perder. Y la guardó en su mochila entre un peluche viejo y una barra de cereal a medio comer. Esa noche, cenamos algo simple, pan con tomate y queso derretido. Mientras lo preparábamos, él dibujaba en la mesa con su dedo. ¿Puedo invitar a mis nuevos amigos a jugar un día? Claro, respondí. ¿Y si uno se porta mal? Tú sabrás qué hacer. Asintió pensativo. Pero si ensucian mucho, papá los limpia. Perfecto. Seré el guardián oficial del trapeador. ¿Y mamá? La jefa del jurado. Serenity rió. Y tú serás el que los enseñe a no empujar. Eres el que tiene la medalla después de todo. Y por primera vez, su mirada no se escondió al hablar de lo que le pasó. Era libre. Era domingo. No había compromisos, ni actos, ni reuniones. Solo casa. Serenity insistió en que hiciéramos algo especial. Hoy celebramos la paz. No porque todo esté perfecto, sino porque por fin podemos aburrirnos sin culpa. ¿Qué propones? ¿Pastel? ¿De chocolate? No. Pastel de lo que haya. Esto es más por rito que por sabor. Nos pusimos los 3 a cocinar. Bueno, intentamos. Nuestro hijo rompió 3 huevos y solo uno cayó en el bowl. Yo confundí la sal con el azúcar. Serenity, desde su silla, dirigía la operación como una general en guerra. Eso no se mezcla así. Cuidado con la harina. ¿Quién puso esto en el horno sin precalentar? El resultado fue una masa dudosa con forma de galleta gigante deprimida, según ella misma la bautizó. Pero olía bien. Nos sentamos en el piso del comedor, con platos de papel y una jarra de jugo. «Brindemos», dije, levantando mi vaso. «¿Por qué?», preguntó nuestro hijo. «Por los cerebros». Serenity me miró. «¿Los qué?» «Los cerebros. Porque el tuyo volvió. El mío sigue funcionando. Y el de él, bueno, está aprendiendo a no comer masa cruda». «¡No estaba cruda!», gritó él con una sonrisa de dientes azucarados. Rimos todos. No de forma teatral. Fue una risa de estómago relajado, de casa segura. Después del pastel, nuestro hijo sacó una caja donde guardaba cosas especiales. Allí tenía dibujos, botones, una piedra que decía que brilla si la ves con ganas, y una hoja seca que afirmaba era mágica. Sacó también algo envuelto en papel. Nos miró con seriedad. «Quiero mostrarles esto, pero no para estar tristes». Desenvolvió un pequeño zapato. Era el que llevaba aquel día. Estaba limpio, remendado, pero aún mostraba una parte vacía donde antes había más. Lo guardé, porque es mío, y aunque me dolió, ya no me asusta. Solo quiero que no se olvide qué pasó.
Serenity se agachó y lo abrazó. Las cicatrices no son para esconder, son para recordar de dónde venimos. ¿Y si alguien me pregunta? Les dices que es una historia, y que no todos pueden con una historia así. ¿Y si se ríen? Te ríes más fuerte, porque sabes que tú ya ganaste. Después pusimos música. Nada elegante. Canciones tontas con letras sobre animales que bailan y frutas parlantes. Nuestro hijo bailaba como si su vida dependiera de eso. Yo lo seguí. Y Serenity nos grabó desde su silla, riendo y gritando cosas como: «Ese paso no se lo vi ni a Shakira. Si tiras ese florero, te expulso de esta casa». La risa era tanta que no notamos que la masa del pastel, aún caliente, se había pegado en la bandeja. Cuando fuimos a recogerla, quedó la mitad. «Esto es arte abstracto», dije. «Es crimen», respondió Serenity. «¿Puedo dibujarle una cara?», preguntó nuestro hijo. «Ya es lo que le falta», concedí, y lo hicimos. Le dibujamos ojos con pasas y una sonrisa torcida con mermelada. «Se llama Pastelón», decretó él. «Pastelón el sobreviviente», añadió Serenity. Lo colocamos en la repisa por unas horas, como si fuera un trofeo. Esa noche, mientras le leía un cuento, nuestro hijo me preguntó: «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo de que mamá no volviera?». Pensé unos segundos. «Tuve miedo todos los días». «¿Y por qué no lloraste?». «Sí, lloré. Muchas veces. Solo que tú no me viste». «¿Y ahora?». «Ahora lloro menos. Porque tú estás bien. Y mamá también. Y porque hoy hicimos un pastel que no mató a nadie». Se rió bajito. «Te amo, papá. Y yo a ti». Me levanté y fui a nuestro cuarto. Serenity leía un documento en su tablet. Me miró por encima de las gafas. ¿Durmió? Como una roca. Dijo que quiere ser pastelero de mayor, pero solo de pasteles con cara. Ella cerró el archivo. «Quiero proponerte algo». «¿Otro pastel?». «Una cena. Los tres. Fuera. A lo grande. ¿Y si hacemos el ridículo?». «Lo haremos con estilo». Nos abrazamos. El tipo de abrazo que no dice mucho con palabras, pero que guarda 1000 promesas. Y por una vez, no necesitábamos que pasara algo extraordinario, porque la paz era, ya, el evento principal. El aniversario número 10 de Summit Group se celebró sin alfombra roja. Eso fue lo primero que Serenity decidió. Nada de celebridades, ni fuegos artificiales. Esto es una empresa, no una entrega de premios. En su lugar, organizamos algo mucho más raro. Una jornada pública de puertas abiertas. Cualquier persona podía asistir: estudiantes, exempleados, vecinos, curiosos. Hasta los detractores fueron invitados. Se instaló una carpa en el jardín principal. Comida sencilla, paneles informativos, charlas breves. Ningún logotipo mayor al tamaño de una sonrisa. Y justo al mediodía, Serenity apareció en el escenario, caminando. No sola. Iba con bastón, apoyada levemente en mi brazo. Pero caminando. La ovación fue tan fuerte que ella se detuvo un segundo. No para dramatizar, sino para que los aplausos no la tumbaran. Cuando levantó el micrófono, el silencio fue inmediato. No voy a hablar del pasado, ni de los errores, ni de las mentiras, ni de las veces que olvidamos por qué empezamos todo esto. Hizo una pausa. Su voz no temblaba. Voy a hablar de la hora. Hoy. Porque eso es lo que realmente define quiénes somos. Se giró hacia nuestro hijo, sentado en primera fila con una medalla en la camiseta y una mancha de jugo en la boca. Él nos enseñó algo que olvidamos, que nadie es más que nadie, y que no se necesita ser fuerte para merecer respeto, solo humano. Respiró hondo. Y yo estoy aquí, caminando, porque no quiero que mi hijo piense que su madre solo volvió para mandar correos. Volví para mirarlo a los ojos, para mostrarle que podemos equivocarnos y aún así corregir. Que justicia no es venganza. Es verdad, repetida hasta que se vuelve rutina. Aplausos otra vez, pero más suaves, más de adentro. Más tarde, mientras la gente recorría los paneles, un grupo de adolescentes se acercó. Uno de ellos, con expresión nerviosa, le preguntó: ¿cómo hizo para perdonar a los que le hicieron daño a su hijo? Ella lo pensó unos segundos. No los perdoné, solo los dejé atrás. El perdón no es olvido, es soltar para que no te arrastren. El chico asintió. Luego sacó una pequeña libreta y le pidió un autógrafo. Serenity escribió: que nunca te dé vergüenza tener voz propia, SS.
Al final del día, cuando ya todos se iban, nos quedamos un momento los tres en la tarima. Nuestro hijo correteaba con otros niños alrededor de la fuente. Una fuente que, por cierto, ahora sí funcionaba. ¿Qué crees que recuerde de todo esto?, le pregunté a Serenity. Espero que no todo, solo lo suficiente para saber quién es. ¿Y nosotros? Nosotros lo veremos crecer. Y si un día olvida, le contamos otra vez, con pastel si hace falta. Al subir al auto, me giré y miré por la ventana. Allí estaba la escuela nueva, los jardines, el cartel del programa Clase no se compra, y una banca con una placa que decía, dedicado a todos los que alguna vez fueron tratados como menos. Ustedes valen, siempre valieron. Nuestro hijo leía la placa en voz alta. Papá, ¿qué es valer? Es algo que nadie puede darte, ni quitarte. ¿Y yo valgo? Tú vales el mundo. Nos abrazó desde el asiento trasero. Luego se durmió con la cabeza apoyada en la ventana, mientras la ciudad se alejaba. Serenity me tomó la mano. ¿Sabes qué pensé todo este tiempo? ¿Qué? Que si volvía... Quería verte cansado, pero feliz. Y aquí estás, con ojeras, pero sonriendo. Tú también estás distinta. Sí, más completa, más mía. ¿Y ahora qué? Ella miró al frente. Ahora, vivir. Y lo hicimos. Desde ese día, no más desde la rabia, no desde el miedo, sino desde la rutina de la justicia, la rutina de la verdad, la rutina del amor.